Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Estoy agradecido por esta mañana para compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Proverbios, capítulo ocho, versículo 1 al 21. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de la vereda, se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. A la entrada de la puerta da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necio entrad en cordura. Oí porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad es abominada en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no de lo comprarse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi retito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de la senda de justicia, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo les llene sus tesoros. Hasta el versículo 21 he leído. Es interesante, yo quisiera hablar hoy día también en los principios para vivir y también enfocando sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. Aquí el libro de Proverbios, capítulo 8, nos enseña la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Es muy interesante cómo nos comienza a enseñar el libro de Proverbios. En esta sección, Salomón nos da detalles de la personificación de la sabiduría como una mujer recta, piadosa. No es casual que esta sección descriptiva siga la extensa sección que describe una mujer perversa, inmoral. De verdad, si comenzamos a chequear leyendo desde el capítulo 6, vamos a encontrar la inmoralidad, tanto en la mujer y el hombre, que puede ocurrir en la vida. Entonces, que de verdad es una mujer perversa y moral, notemos en lo que en la tabla algunos de los contrastes que vividos podemos ver también en Proverbio 1:20, versículo 33, se revela ser sensible. La mujer adúltera personifica la sabiduría terrenal, en contraste con la sabiduría del alto, afirmando toda clase de mal emerge de la conducta inmoral, como enseña también Santiago, describe estas dos clases de sabiduría.
Entonces, aquí podemos ver, como dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabiduría mansedumbre. Pero, entonces, podemos dar dos ejemplos, ¿no? Estudiando el Proverbio capítulo 8, Dios nos quiere mostrar el principio para vivir. Hay otro, sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. La sabiduría piadosa, sabiduría celestial, ¿qué enseña? Vamos a leer esta parte, ¿no? Con Dios quiere enseñar visibilidad. Hay un punto que nosotros tenemos que anotar en tu corazón. La visibilidad que enseña 8, Proverbio 8:2, dice, en las alturas junto al camino, a la encrucijada de la vereda, se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. Entonces, ahí podemos ver la visibilidad de la sabiduría. La honestidad, vamos a ver también Proverbios 6, 8, capítulo 8, versículo 6. Dice ahí, oí porque hablaré cosas excelentes. Abriré mi labio para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Entonces, es importante cómo habla, la claridad. Entonces, ese es en la sabiduría celestial. En la sabiduría celestial vamos a encontrar tres puntos importantes y que dice visibilidad, honestidad, claridad. Y el versículo 8 dice, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Estos son consejos de lo que Dios está dando. Proverbio capítulo 8 nos da un consejo de la sabiduría celestial. ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los beneficios que un cristiano camina con Dios? Uno, tiene que tener visibilidad. Dos, honestidad y claridad en la vida espiritual. Pero también nos quiere enseñar en el aspecto que hablamos ayer también, compartimos ayer, mujer inmoral, que viene a ser sabiduría terrenal. De entre ellas podemos encontrar secretismo, oscuridad. Entonces, usted tiene que pensar bien, diferenciar bien a la magnitud de Dios. Tiene que diferenciar el corazón. ¿En dónde está? ¿En qué estado está? Porque aquí comenzamos a ver el secretismo y la oscuridad. ¿Qué viene a enseñar eso? Vamos a ver el secretismo que viene a ser la sabiduría terrenal, que habla en el capítulo 7 de la mujer inmoral. Entonces vamos a ver Proverbios 7, versículo 8 a 9. Dice ahí. Vi entre los simples, considere entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella. Entonces, ahí podemos ver hasta el versículo 9, ¿no? A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y la tiniebla de la noche. Entonces, Dios está mostrando cómo puede caminar una persona cuando no tiene la palabra. ¿Cómo es una persona que camina con la sabiduría del mundo? Entonces, en la sabiduría del mundo siempre vas a encontrar la oscuridad de su corazón. Su personalidad está lleno de oscuridad. Su corazón no está muy lúcido a la voluntad de Dios. No se siente, no se percibe la luz en esa persona. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? La mujer inmoral está mostrando la sabiduría terrenal que viene a enfocar el secretismo de la oscuridad. No hay un corazón claro.
no es un corazón puro hacia los ojos de Dios. Ese corazón siempre está caminando, calculando, procurando, porque esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es astuto, es criminal, es animal, vive para sí mismo. No puede decir, no puede compartir su corazón con la otra persona, o puede ser con la vivencia en el hogar, con el esposo o la esposa con el esposo. Ambas partes no hay sinceridad entre la sociedad que se encuentra. Entonces, automáticamente esa persona está viviendo con la sabiduría del mundo, porque está lleno de la astucia. La astucia no le permite manifestar su corazón puramente a la persona que puede manifestar su corazón a la persona que ama, o de repente a los hijos que tiene, o de repente en el trabajo también, en el contorno que se encuentra. Entonces, ahí podemos ver la sabiduría del mundo. Entonces, y también habla el engaño. Entonces, aquí en el Proverbio capítulo 8 nos va a enseñar dos cosas importantes que el cristiano tiene que saber. El Hijo de Dios tiene que conocer. Y vamos a ver, ya, dentro de la sabiduría terrenal, vamos a encontrar el engaño. Proverbios 7:21. Vamos a leer, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Es interesante cómo la sabiduría del mundo encaja para destruir al ser humano, para destruir a la personalidad de la persona que quiere acercarse a Dios y finalmente escucha la voz del mundo, escucha al voz de Satanás. Inmediatamente Satanás le va a hablar, lo rindió con suavidad de muchas palabras, le obligó con salamería de sus labios. Entonces, Satanás constantemente va a hablar al oído de la persona, va a empezar a hablar al corazón de esa persona, a lo que está haciendo, le va a utilizar su ego. Entonces, Satanás utiliza el ego de la persona, utiliza su yo de la persona, utiliza ¿para qué? Para desviarse de la voluntad de Dios. Pero la persona no se da cuenta. Solamente esa persona es una persona egoísta, egocéntrica. Es una persona egocéntrico. No permite que o cualquier persona o no puede tener una relación pura y sincera, tiene una vida de doble vida. Entonces, esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría, el engaño, que totalmente utiliza su suavidad, utiliza su astucia. Entonces, ese corazón no está Dios ahí trabajando, sino ahí está trabajando la sabiduría del mundo. Porque dice, es el secretismo, la oscuridad, el engaño que se establece en ese corazón de esa persona. Y también que se establece en su corazón más profundo, astuto de corazón. Tiene un corazón muy astuto para manipular y de verdad es un corazón muy animal. Es un corazón terrible, de verdad sabe manejar, sabe hacer las cosas, sabe tener las prácticas y de verdad es un corazón diabólico. Esa es la sabiduría del mundo. Dice ahí, astuta del corazón, vamos a leer Proverbios 7:10. ¿Qué dice? 7:10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón. Mira, es interesante el predicador de los proverbios que está mencionando. Astuto de corazón. Astuta de corazón. ¿Qué significa? Sabe hacer las cosas, pero para escuchar la palabra le cuesta mucho. Pero es muy hábil para desviar. Vive para sí mismo. No puede compartir su ambiente o su corazón a lo que le rodean.
simplemente vive un corazón muy astuto, muy astuta. Ese es el corazón, esa es la sabiduría terrenal, esa es la sabiduría del mundo. Pero si comenzamos a chequear la sabiduría de Dios, es muy hermoso, muy maravilloso. Por eso yo quisiera que usted, cada uno de ustedes, tenga en su corazón la palabra. Dice aquí, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después práctica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso está hablando Santiago capítulo 3 13 al 18. Entonces nosotros tenemos que saber, amado hermano, ¿qué es sabiduría de Dios? Por eso aquí la mujer virtuosa es la sabiduría celestial. La sabiduría celestial, ¿qué me enseña? Visibilidad, una visibilidad pura, una visibilidad amable, una visibilidad de misericordia. Escucha, es el corazón de Cristo. Es el corazón de Jesucristo que se establece, se desarrolla. Ya hemos visto el corazón de la sabiduría del mundo, que es terrible y diabólica. Pero ahora estamos viendo ya la sabiduría de Cristo, visibilidad, enseña honestidad, claridad, dispuesto a manifestar, dispuesto a escuchar. El versículo de la visibilidad 8:2 de los Proverbios menciona en las alturas junto al camino, a la estrujijada de la verdad, de las veredas separar, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. Es muy maravilloso que la sabiduría de Dios es muy profundo, me lleva a la felicidad, me lleva a compartir mi corazón, me lleva a escuchar a la otra persona. No es porque usted lo quiera, es el corazón de Cristo que está establecido en esa persona. Está dispuesto a amar por amor a Jesucristo. Y ese amor es de Cristo verdadero. Por esa persona tiene la palabra, tiene el corazón de Dios. Empieza a manifestar, empieza a dar su corazón a esa persona, a sus hijos, a su esposo, a la esposa, y comienza a convivir con una visibilidad pura. No tiene oscuridad en su corazón. Es muy claro delante de Dios. Se manifiesta la justicia de Dios. Por eso dice la honestidad. Es un corazón honesto, es un corazón puro. Por eso yo quisiera que agarre la Biblia y dice 8, Proverbio 8, versículos 6 7. Dice ahí, oí, porque hablaré cosa excelente, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosas perversas ni torcidas. Amén. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros comenzamos que Jesucristo empieza a gobernar nuestra vida, a establecer justicia de Dios. Dios nos da un corazón grande porque es corazón de Cristo. Pero nosotros no lo permitimos, muchas personas, muchos cristianos, como que quieren más, en vez de utilizar la justicia de Dios en su vida de creencia, utiliza su ego en sí mismo.
Y luego muchos cristianos dicen, ¿por qué Dios no trabaja conmigo? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no está trabajando en mi vida? Porque es un corazón egocéntrico. Tiene una vida egoísta, oscura. Tiene una vida, no es muy clara su corazón con Dios, ni siquiera con la familia, o sino con los hijos, o con el esposo, o el esposo con la esposa. De verdad, tiene una doble vida lleno de astucia, pero es cristiano. Entonces es interesante lo que está hablando el libro de Proverbios. Es muy importante el libro de Proverbios que está hablando. Nosotros tenemos que ser muy honestos. Ya no vas a vivir para ti mismo. Cuando comenzamos a caminar con Dios, con Jesucristo, ya no vivimos para nosotros mismos, porque Jesucristo dice, yo no he venido para ser servido, yo vine a servir a aquellos que lo necesitan. Y ese mismo corazón se establece en el corazón de nosotros cuando ya te das cuenta, ya no vas a dejarte que te sirva, sino el Espíritu Santo te va a enseñar a servir, a dar para otras personas que lo necesitan. Porque el corazón, la sabiduría diabólica, vive para sí mismo. La sabiduría diabólica es un corazón egoísta, es lleno de oscuridad. Como dice aquí, secretismo y oscuridad hay en su corazón. Hay engaño, astucia de corazón, es dura, es cruel, es duro el hombre, tanto el hombre y la mujer se ponen duro, como dice aquí, ¿no? En el Santiago, habla el capítulo, Santiago capítulo 3 versículos 13 al 18. Ahí está hablando, si tenéis celo amargos, contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celo, contención, allí hay perturbación, toda obra perversa. Ese es el corazón de una persona que tiene la sabiduría animal y diabólica. Vive para sí mismo. Ya no tiene corazón de dar ni corazón de servir. Ser un corazón egoísta y egoísta. ¿Y cuál es el corazón de la persona que está conectado a Dios? Aquí Santiago está dando la respuesta. Pero la sabiduría que es de lo alto, escucha bien, hermano, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén. Después, pacífica. Amén. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está. Entonces, podemos ver la diferencia. Si yo estoy caminando con Cristo, voy a tener la sabiduría de lo alto. Voy a estar dispuesto a dar, porque el corazón de Cristo, hermanos, yo sé que cada uno de ustedes tiene su esposa, camina con su esposa y su esposo, pero a veces nos pasamos dificultades dentro de la comunicación o de repente hay momentos que se pasa que ambas partes se empiezan a negar. Este día, visitando una familia, me hablaba que en verdad este hermano me decía, pastor, yo ya de verdad soy una persona que quiero estar solo, quiero caminar solo. Tengo ya 68 años, pero veo a mi lado que está mi esposa. Camina a mi lado es mi esposa. Esta persona todo atiende. Le da dinero, no le falta nada, tiene el carro. Ella me decía, pastor, yo doy todo. Yo le dije, yo quisiera que tu esposa reciba la palabra en su corazón, porque ella va a darse cuenta que la palabra de Dios es pacífica, es amable, es misericordioso, hay justicia, hay sagacidad.
Hay, como dice acá, ¿no? Visibilidad, hay honestidad, hay claridad del corazón. Quiere hacer feliz al que está a su lado. Usted está así, pero ella no. Pero yo le veía a la esposa de esta persona, una persona muy amable. De verdad, conversamos con esta persona, ¿no? Muy amable. La esposa muy excelente, muy servicial. Pero él me hablaba de otra cosa. Pastor, ella cuando hay persona es así. Pero conmigo cambia el ambiente. Conmigo cambia en todo aspecto. Yo le mostraba este proverbio, Santiago, y él comenzaba a darse cuenta. Es así la persona cuando no hay Dios en su corazón. Y también hay cristianos que se ponen muy crueles. ¿Por qué? Porque ya no pueden caminar, no tienen sensibilidad en su corazón. No hay sensibilidad en el corazón. No puede escuchar la voz del Espíritu, más escucha su ego, su orgullo, su arrogancia, su razón. Por eso ese cristiano, su corazón seca. Ya no puede dar, tampoco puede compartir, porque vive con un corazón amargado, vive con un corazón dolido, vive con un corazón del pasado. No quiere salir de ese mundo. ¿Por qué? Porque ese es su mundo, es el corazón egoísta, ese es el corazón perverso, como dice, diabólico, ¿no? Acá está diciendo muy claramente en Santiago, que usted tiene que pensar. Si usted nació de nuevo, tienes que analizar bien su corazón. Si usted quiere ver una familia feliz, un matrimonio feliz, una pareja feliz, tienes que conocer esta parte. Yo también como siervo, como hermano, pienso, Señor, es verdad. ¿Cómo Santiago está hablando? Si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactáis, dice, ni mintáis contra la verdad, porque, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y es verdad. Y esa persona tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene mucho conocimiento en la moralidad, tiene ética profesional, tiene conocimiento en el contorno del mundo para quedar bien. Es una persona disfrazada. Entonces está caminando una vida de doble ánimo. Hay cristianos que viven con ese corazón. ¿Y qué más dice? Animal, porque donde hay celo, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y todo, y no estaba diciendo, perversidad en tal cosa, sino la vida que lleva. Yo estoy agradecido a esta persona, pastor. Yo ya me cansé. Tranquilo, avanza con ella. Es su esposa. Camina con ella. Buscar otro va a ser más difícil. Prefiero estar con su esposa. Ya le conoces. Dios va a cambiar. Dios va a mostrar la misericordia en ella. Una vez que Jesucristo está en ella, estas cosas se van a manifestar en ella. Vamos a leer, yo le decía así, ¿no? Dice, pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, dice. ¿Y qué más dice? Después de pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz de verdad. Va a tener visibilidad, va a ser honesta, clara, y vas a ver cómo ella va a transmitir su corazón, amado esposo, va a conversar, te va a llamar, se va a preparar para usted.
Ya no va a ser una mujer egoísta, una mujer egocéntrica, una mujer que ponga regla en su propia vida, en su propio matrimonio. Ya no. Solo va a tener amabilidad, el corazón de Cristo. Va a saber corresponder. Va a saber recibir, va a saber servir, empezando dentro de su matrimonio, dentro de su relación y tal vez con los hijos, en el trabajo, en la sociedad. Es interesante como un día escuchaba un predicador que dice, aunque esta persona quiere mostrar que está viviendo bien, o sí se va a manifestar en el área de su trabajo, el egocéntrico, un corazón egoísta, egocéntrico. Cómo estás caminando. Dice que el reflejo de nuestra vida, un verdadero cristiano, siempre se va a manifestar a lo que usted está caminando, a lo que tú estás caminando delante de Dios. Si no estás, si estás caminando doble vida, en el trabajo, en la sociedad, se va a manifestar. No, ella, o sea varón o mujer, no se va a dar cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Todas las personas que están alrededor de ella o de él. Se van a dar cuenta. Va a vivir y ahí recién se va a acordar de su esposo. Cómo ella está viviendo, cómo ella está caminando. Porque al esposo no lo puede escuchar. Recién a los compañeros que están a los dos le van a decir, usted vive así. Usted es una mujer egoísta, eres un varón egoísta, eres un hombre que vive en el secretismo. Sí, va a tener personalidad, va a tener una, moralmente, va a manejar como profesional o como un obrero o como hermano, pero se va a manifestar. Y él después se va a dar cuenta, ah, sí estoy caminando. Por eso es muy importante este libro de Proverbios que nos enseña, hermanos amados, capítulo 8, ¿no? Como dice aquí, por vereda de justicia te guiaré, por en medio de la senda de juicio, para hacerte que ellos, para que ellos que me aman, tengan su heredad y que yo les llene sus tesoros. ¡Qué maravilloso! Entonces, usted tiene que pensar cuál es la sabiduría de Dios. Dice, la riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi reditito mejor que la plata escogida. Amén. Por vereda de justicia guiaré, por medio de la senda de juicio, para hacerte que los que me aman tengan su heredad y que yo le llene sus tesoros. Amén. Entonces, el tesoro es Cristo. Hermanos, yo también como varón pienso, y como esposo pienso, y como papá pienso, ¿cómo estoy caminando con mis hijos? ¿Cómo estoy caminando con mi esposa? De verdad, nosotros como varones siempre estamos queriendo estar con la esposa. Esa es la naturaleza del varón y la mujer tiene que saber y entender. No es una norma y no es una obligación. Más bien es ¿cómo se puede decir? Es una vivencia que tenemos que vivir como pareja, a lo que Dios ha dado. Porque el matrimonio no lo hemos hecho nosotros. El matrimonio no viene de nosotros, hermano, escuchen bien. El matrimonio nos dio Dios para disfrutarla. Dios nos dio ese matrimonio para caminar, para disfrutar juntos y con nuestros hijos para disfrutarlo. Porque el matrimonio es dueño Dios. Él lo ha creado. Él nos dio para que disfrutemos. Pero muchas personas consideran el matrimonio como una amenaza. Consideran como una cárcel, no sé, ¿verdad? Tienen un pensamiento tanto el hombre y la mujer. Porque esta vez, cuando visité a esta pareja, la esposa me dijo, pastor, hay momentos que yo me siento presa, me siento encerrado con mi marido. Yo le dije, eso sucede porque usted no sabe qué es dar, qué es recibir,
Quizás un tiempo has tenido como un estándar a tu esposo. Es el mejor, todo, pero ya te has cansado. Esa es la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría de Dios es muy hermoso. Eso no se termina, eso no se acaba. Al contrario, usted comienza a dar fruto. Viene a ser una mujer virtuosa, una mujer sabia. Por eso, hermanos, es muy hermoso Proverbios capítulo 8 para seguir estudiando. Por eso, hasta aquí yo compartí, amados hermanos. Estoy agradecido de verdad como Dios nos enseña en Proverbios capítulo 8. Vamos a orar, hasta aquí yo compartí y seguiremos compartiendo mañana del 8 del versículo 22 hasta el versículo 36. Vamos a leer, vamos a orar, disculpa, vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que lo que hemos estudiado, Proverbios capítulo 8 del 1 al 21 verdaderamente habla dos puntos. La mujer habla de la sabiduría, mujer sabia y mujer imprudente, que nos quiere enseñar el corazón de Dios, de caminar con usted. Por eso, Padre, bendiga este tiempo, este estudio bíblico, que cada momento que nosotros nos podemos alimentar, desarrollar la fe en nuestro corazón. Bendíganos, Señor, hoy día en el trabajo y también con la familia y con los hijos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.